Hermanos, damos gracias al Señor por esta tarde, damos gracias al Señor por la bendición que Él nos da para poder estar reunidos esta tarde nuevamente como pueblo del Señor y saber cómo el Señor va obrando en nuestras vidas, en la vida de cada una de nuestras familias. Esta tarde, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, o Primera de Crónicas también como la llamamos, el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. La palabra del Señor dice así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que nos da para poder leer su palabra y aprender de ella. Señor santo, Señor bueno, te pido, Señor, que al momento de expresar la palabra, Señor, su palabra, te cuide mis pensamientos, mi corazón, limpia mis labios, Señor, quita todo pecado, toda inmundicia de mis labios, Señor amado, de mi mente, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, Señor. Te pido, Señor, paz en mi espíritu, Señor, porque su palabra, Señor, la que me habla de paz, de su gozo y de su amor hacia nosotros, Señor. Por eso, Señor, le pido el mayor de los cuidados, Señor, para poder expresarme adecuadamente, Señor, ser guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Lo mismo, Señor, el tiempo de poder escuchar su palabra de cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. Llénanos, Señor, de tu bendición y de tus cuidados. Gracias, Padre, porque usted obra en el corazón y la vida de sus hijos e hijas, Señor. Y cada una de las familias, Señor, que estamos reunidos, que nos congregamos, Señor, que estamos deseosos y gozosos, Señor, de recibir su enseñanza. Gracias, Padre bueno, por su misericordia a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jabes. ¿Qué diremos de Jabes? Muy poco podríamos decir en cuanto a una cronología o una bibliografía, ¿no es cierto? O biografía, mejor dicho, ¿no es cierto? Es un personaje, un hermano, llamemos mejor dicho, que aparece en nuestras Biblias, mencionado acá solamente. Y a veces se conoce muy poco, no sé si alguien ha escuchado antes de él, quizás lo hemos leído y lo hemos pasado de largo, pero se sabe muy poco respecto a él. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no coloca el acento en los hombres, sino en su palabra. Su palabra que nos enseña, que nos instruye y nos va mostrando su voluntad, su amor hacia nosotros. El cumplimiento del pacto, de esa relación entre Dios piadoso, misericordioso, y esta raza pecadora, o esta humanidad pecadora, pensándolo en unos términos mucho más amplios, ¿no es cierto? Esta humanidad pecadora. Y la palabra, y sobre todo el libro de Crónicas, los dos libros, ambos de Crónicas, nos habla, si pudiéramos tener una visión panorámica general, de la fiel obediencia de la voluntad de Dios hacia nosotros, y la fidelidad a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y tiene como resultado la bendición, tiene como resultado bendiciones hacia nosotros. Y al mismo tiempo, abandonar al Señor conduce a juicio y a castigo. Estos son los principales temas en los cuales se va desarrollando los libros de Crónicas. De la fidelidad del Señor, del amor del Señor, de un Dios misericordioso frente a un pueblo pecador. Es importante tener muy presente también que en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículos 1 al 15, Dios establece un pacto con el rey David, establece un pacto. Y este libro nos va mostrando y nos va recordando cómo Dios fue obrando, desde el pacto con
con Adán, una vez que había sido expulsado de Edén, el pacto de Adán, después posteriormente de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés. Son pactos que forman manifestaciones de un mismo pacto, que es el pacto de gracia, cuya culminación hemos visto y escuchamos la semana pasada, es a través de nuestro Señor Jesucristo en el pacto de gracia. Y hemos pensado, recuerdan ustedes, de hablar sobre los pactos. Y es necesario en este momento recordar y tener presente cómo Dios bendice a su pueblo y quiénes son sus hijos. Les he dicho, mis amados hermanos, que es difícil poder establecer quiénes son, cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos decir, no, para mí, como hombre, ¿qué es lo que me trajo al Señor? Pero nosotros como creyentes sabemos que es la misericordia de Dios la que nos ha traído a sus pies. Es la misericordia de Dios la que nos ha traído a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Volviendo a Jabes, muchos autores piensan que no era una persona nacida dentro del pueblo de Israel, no era natural en ellos, no era un hombre que pudiéramos pensar, no, él nació y pertenecía a tal tribu. Muchos piensan que era de aquellos hombres que ya en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 13, nos va enseñando que había hombres que vivían y que pertenecían al pueblo del Señor, pese a no haber nacido en él. El versículo 13 dice, en el pacto de la circuncisión que Dios instruye a Abraham, le dice en el versículo 11, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el versículo 13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, le dice Abraham, y el comprado por tu dinero, o sea, sus siervos, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Sabes? Al parecer no es un hombre que haya nacido dentro de la familia de Israel, pero pertenecía a ella. Y nos relata el mismo texto que acabamos de leer, que su madre lo llamó de esa manera, Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes significa dolor o aflicción. Seguramente ella sufrió mucho cuando él nació, o es posible que haya pasado muchos problemas, ya no lo sabemos. Pero el hecho es que él se llamaba Jabes porque le dio a luz en dolor. No dice con dolor, sino en dolor. Entonces, por eso es difícil poder establecer cuál es la razón, si era una razón física, si era una razón espiritual, si era una razón material lo que afectó a la mamita de Jabes cuando lo dio a luz. El hecho es que así fue llamado. Pero más que el hecho del nombre, quisiera que pusiéramos atención, mis amados hermanos, en la oración que Jabes levanta. En el versículo 10 del capítulo 4 de Primera Crónicas dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. En el texto que acabamos de leer del versículo 10, nos habla que Jabes invocó al Dios de Israel. La palabra invocar viene en el hebreo es barak, se arrodilló, se inclinó frente al Señor. Lo hizo con plena sumisión frente al Dios de Israel, que es el único frente al cual nosotros debemos de doblar nuestras rodillas. Invocó, clamó Jabes al Dios de Israel. Y también nos dice que el contenido de esta petición, y me recuerdo, y ustedes quizás están recordando también la oración que hace también el rey Salomón, cuando en el capítulo 7 él implora a Dios, cuando levanta la oración frente al Dios de Israel y dedica el templo y ora ante el Señor, y el Señor responde,
volviendo nuevamente a 1 Crónicas 4, nosotros podemos ver que Jabes le pidió: si me dieras bendición. Y en segundo lugar, y ensanchares mi territorio. Y en tercer lugar, y si tu mano estuviera conmigo. Y en cuarto lugar, si me libraras de mal, para que no me dañe. Fueron 4 peticiones las que Jabes ha hecho al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, Elohim, el Dios Creador. En el texto hebreo se utiliza la misma palabra que cuando es la utilizada para la creación, es decir, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Y Jabes conoce y reconoce al Dios de Israel y sabe que es poderoso, y se acerca a él en una oración muy humilde, invocando su santo nombre, invocando al Dios de Israel, arrodillándose frente a él y clamando frente a él. Y dice que en la oración que él tiene con el Señor dice lo siguiente: si me dieres bendición. Es decir, Jabes, lo que está primero solicitando frente a Dios es protección. Es protección de Dios, del Dios de Israel. Está pidiendo también cosas materiales, ensanchar su territorio, ensanchar sus riquezas, pero también está pidiendo lo espiritual, que es el sustento de la vida del creyente, de la vida del cristiano. Y también está pidiendo la protección divina de Dios para que lo libre del mal, para que esté la mano de Dios sobre él, cuidándolo y protegiéndolo. Volveremos de inmediato sobre la oración de Jabes, pero quisiera que reflexionáramos también antes, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, lo que dice la palabra de este hombre Jabes. Dice que fue más ilustre que sus hermanos. Hemos hablado de la madre de Jabes, que lo llamó, que fue concebido en dolor, pero ahora vemos cómo la Biblia califica, cómo la palabra califica a este Jabes, que dice que fue más ilustre, más noble que sus hermanos. Y cuando leo esta palabra de ser ilustre, vienen a mi mente el libro de Hechos. Usted me dirá, ¿en qué parte? Se acaba de decir el pastor que no se le menciona en ninguna parte a Jabes, solamente restringido su mención. Miren, hermanos amados, si ustedes ven en Hechos 17, versículo 11, ¿saben? ¿Me escuchen lo que dice? Hechos 17, versículo 11, hablando de los hermanos de Berea, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, Jabes es calificado como ilustre, digno de ser reconocido. Los hermanos de Berea fueron llamados también nobles, ilustres por Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo y Sila están con ellos, en Berea, dice que ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, con toda necesidad, con toda ansiedad. Y también nos dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos amados, muchos se equivocan cuando piensan ¿por qué me basta escuchar lo que me dicen? No, es necesario dar un paso más allá, escudriñar, investigar, sumergirse, significa escudriñar, buscar lo más recóndito en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso no es hablar mal del predicador, no es hablar mal de los hermanos, ni del que escucha, ni del que habla, sino que todo lo contrario, es lo que Dios espera de nosotros, que recibamos la palabra con toda solicitud, que estemos deseosos de recibirla como ese alimento, como esa agua pura, fresca. Hoy día en la mañana los niños hablaban del maná. Nancita decía que ella era desconfiada muchas veces, y ella, si hubiera tenido maná, decía, lo guardaría. Pero el Señor, ¿qué nos dice a nosotros?
Nos está diciendo a nosotros que confiemos en Él, que recibamos su palabra con toda solicitud. Y la palabra nos dice que debemos de recibirla y al mismo tiempo escudriñar. Escudriñar significa como escarmenar, buscar, de lo más recóndito. No para criticar al pastor, no para criticar al predicador, no para criticar la enseñanza, sino para ver si estas cosas eran así. Debemos de sentirnos honrados cuando los hermanos en la congregación estudian la palabra. Debemos sentir honrados cuando los hermanos son llamados a estudiar cada día más. Y nosotros también, mis amados hermanos, como Iglesia San José, debemos también de imitar el ejemplo de los hermanos de Berea, de esa nobleza de ellos, de recibir la palabra con toda solicitud. A mí no me cabe la menor duda que mis hermanos así lo hacen. No me cabe la menor duda cuando expresan su testimonio. Pero ahora necesitamos juntarnos, hemos recibido la palabra, pero ahora queremos juntarnos. Y eso es necesario, mis amados hermanos. Recibir la palabra con toda solicitud, con toda necesidad, con todo gozo, con toda la paz, porque Dios es el Dios de nuestro gozo, es el Dios de la paz. Y debemos de aprender, hermanos, a escudriñar, a estudiar, a averiguar, a consultar, y no sentirnos disminuidos porque lo estamos haciendo, sino que lo estamos haciendo con gozo, con alegría, porque la palabra es anunciada, la palabra de Dios es anunciada. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, los invito a volver a Jabes, a Primera Crónicas, capítulo 4. Hemos dicho que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Estoy leyendo lo que la palabra dice, por cierto, ¿no es cierto? El cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuánto lo di a luz en dolor. Y la invocación que hace Jabes me recuerda estos puntos que nosotros hemos mencionado y hemos separado. Bendición, bendíceme, Señor amado. A mí he visto esto en los hermanos venezolanos. Lo he visto en muchas personas que incluso sin ser creyentes, lo he visto en las personas venezolanas. Cuando salen sus hijos, entregan la bendición a sus hijos. Creo que un día lo comenté a ustedes. Me llamó profundamente la atención. Papá, bendíceme, voy a salir. Mamá, bendíceme, voy a salir. O cuando van saliendo, que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga, hija. Hermanos amados y mis amadas hermanas, la bendición significa vivir bajo la protección del Señor, que Dios te proteja, que Dios te cuide. Y nosotros, para entender lo que significan las bendiciones del Señor, el Señor mismo nos está mostrando en Deuteronomio capítulo 28 cuáles son las razones de la bendición. Y esto va mucho más allá de una costumbre o una práctica, sino que es entender realmente lo que significa ser bendecido por el Señor. Y los invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 28, que dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren qué hermoso. Serás exaltada, seremos exaltados, seremos levantados sobre todas las naciones de la tierra, si fuéramos obedientes a los mandamientos, si los pusieron por obra. Si fuéramos en las palabras de Jabes, ilustres, en las palabras de Berea, nobles. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice la palabra, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y miren qué hermoso. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Es decir, en la ciudad y en el campo, es decir, en todo lugar. Bendito el fruto de tu vientre, de tus hijos, el fruto de tu tierra, es el producto de la tierra, el fruto de las bestias, de tus animales, que crean, están preñadas y van creciendo.
la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo pienso, y creo no equivocarme, Jacob cuando estaba desterrado, pensando y cuidando sus animales, esta bendición estaba muy presente, estas palabras estaban muy presentes en su mente por el amor de Rebeca. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hermanas amadas, miren, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Tendremos alimentos, tendremos comida. Somos bendecidos, por eso tenemos que orar en privado o públicamente por los agradecimientos de Dios hacia nuestro hogar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermanos amados, ¿qué más podría decirles? Estoy cierto que Jabes tenía esto en mente. El Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Es decir, entrarán por un camino y por 7 huirán. Porque Jehová da la pelea por ti. Es Jehová el que lucha por ti, mi amado hermano y mi amada hermana. Es Jehová el que lucha por mí. Cuando dice que entrarán por un camino y huirán por 7, significa que huyen despavoridos, dispersos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos amados y mis amadas hermanas, si obedeciéramos los mandamientos de Jehová y anduviéramos en sus caminos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país de Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra por tu tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Ustedes se preguntan por qué los israelitas, por qué los judíos. Ahí está la razón. Son cuidadosos, porque ellos invocan, pese a que están equivocados en su concepto respecto al Mesías, ellos tienen claridad que es Dios el que los provee. Y yo siempre digo, lo primero es el fundamento. A veces construimos equivocadamente cuando construimos sobre arena, porque estamos construyendo sin considerar la palabra del Señor, sin obedecer la palabra del Señor. Pero lo primero es el fundamento, y el fundamento es espiritual, mis hermanos y mis amadas hermanas. Es espiritual en tu vida, es espiritual en tu familia, es espiritual en la iglesia. Te pondré a Jehová por cabeza y no por cola. Que hay un dicho, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, dicen algunos, parafraseando esta expresión. Pero esos son los dichos del hombre. ¿Qué es lo que me dice la palabra? Serás importante, serás exaltado, serás cuidado si obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios, que hoy te mando y que te entrego y te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanas y hermanos, el Señor bendice a su pueblo. Y Jabes lo tenía muy claro. Qué hermosa palabra, si me dieras bendición, todo lo que encierra la bendición del Señor. Podríamos estar hablando horas y horas de lo que significa la bendición del Señor. Y recordando en el Nuevo Testamento que al Hijo de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Al Hijo de Dios, a la hija de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque hay bendición de Dios. Y Jabes pide ensanchar su territorio. Pide cuidado de sus cosas. ¿Es legítimo el trabajo y ganar y comprar sus cosas? Por supuesto que sí, mis amados hermanos. Pero Dios también nos dice a través de la palabra que debemos ser agradecidos en la riqueza y también en la pobreza. Eso claro que es legítimo. ¿Por qué, hermanos, es legítimo?
porque es para mí, no, es para el Señor. Toda honra, toda gloria es del Señor, todo es de Él. Nosotros somos administradores de las cosas del Señor y cuidamos de las cosas del Señor y somos agradecidos de las cosas del Señor en la riqueza y también cuando estamos en necesidad. Porque el Señor, Jehová me cuida y el Señor me protege. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, en la riqueza y aún en la pobreza, el Señor nos cuida porque el gozo es espiritual. Es el fundamento espiritual de las cosas que hemos mencionado. Es el fundamento espiritual donde construimos, donde educamos, donde trabajamos, donde fundamento mis convicciones, donde fundamento mi trabajo, donde fundamento la enseñanza, donde fundamento mi matrimonio, donde fundamento mi familia. Javes pide que la mano de Dios no se aparte de él, que la mano de Dios esté con él siempre, que tu mano, Señor, esté siempre conmigo. No es la petición de los grandes hombres de la palabra, no es la petición que nos va mostrando en capítulo 11 en el libro de Hebreos, no es la petición en la cual el Señor va cuidando y mostrando a su pueblo, y en la cual nosotros alcanzamos buen testimonio, porque Dios nos sostiene. Dios sostiene a su pueblo. Dios sostiene a sus hijos. Dios protege y cuida a sus hijos. No temeré mal alguno, dirá el salmista. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y muchos pasajes de la Biblia que van hablando del amor de Dios, de la inmensidad del amor de Dios, del cuidado del amor de Dios. Aun cuando esté viviendo dificultades y problemas, sé que el amor de Dios está sobre mí, la mano de Dios está sobre mí. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, aun cuando tengamos enfermedad, aun cuando tengamos dificultades, aunque tengamos que caminar por el desierto, el Señor nos cuida y el Señor nos protege. Finalmente, cada vez pide al Señor, líbrame del mal. Me librarás de mal para que no me dañe. Y saben, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, cuando leo esta palabra, me librarás de mal para que no me dañe. Yo creo que también en ustedes ha ocurrido lo mismo. Viene a mi mente, vienen a nuestra mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la hermosa oración que Él nos enseñó del Padre Nuestro. Esa regla en la cual el Señor nos habla de cómo debemos de orar. Cuando ores, no lo hagas como los hipócritas, dirá el Señor, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es esa oración sin sentido. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Me adelanto un poco en la lectura del versículo 6:13 de Mateo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Chávez tenía claro la enseñanza. Líbranos del mal. ¿Y por qué el Señor puede librarnos del mal? Porque para el Señor es el honor, la honra y la gloria. Y nosotros, hermanos amados, participamos a través de la gracia, del amor de Dios y de sus cuidados. Y podemos honrar, y tal como Javes levantó su mano y levantó su oración al Señor y se inclinó, invocó de rodillas el nombre del Señor y levantó su oración al Dios de Israel, así también el Señor escucha la oración de sus hijos y de sus hijas. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos y hermanas, aquí hay un claro ejemplo del amor de Dios y del cuidado de Dios para nosotros. Hay un claro ejemplo incluso para hombres y para mujeres de mostrarnos cómo Dios obra en el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Doblemos nuestras rodillas al Señor
y pidamos que Él sea nuestro fundamento, esa piedra angular, esa guía, esa columna de fuego, esa nube que cubría en el caminar diario al pueblo de Israel. Así también nosotros seamos bendecidos. Que para el Señor sea el honor, que para el Señor sea la gloria, que para el Señor sea todo el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de este hombre, Señor, usted nos muestra, Señor, su misericordia, Señor, su amor y sus cuidados, Señor. Señor, le pedimos, Señor, que nuestras oraciones, Señor, sean escuchadas. Y sabemos, Señor, que eso ocurre, Señor, porque su palabra nos dice que son llevadas, tomadas por el Espíritu Santo, que clama con sonidos indecibles, con palabras indecibles, Señor. Y sabemos que nuestras oraciones son tomadas, Señor, y son llevadas a los cielos como incienso fragante frente al trono del Padre. Señor bueno, Señor amado, bendiga su iglesia, Señor. Bendiga a sus hijos e hijas, Señor. Bendiga nuestros hogares, Padre bueno, para que estemos, Señor, honrando y alabando su santo nombre, Padre bueno. Aprender, Señor, a confiar en usted, Señor. Aprender a confiar, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, a reconocerlo, Señor, con toda humildad. Usted es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Gracias, Padre amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.